Saludos gente, ¿qué tal estáis? Soy Marx, bienvenidos de nuevo a Comic. Antes de ir a lo importante, anunciar que estamos muy contentos y que ya podemos decir que formamos parte del programa de afiliados de Clip Studio Paint, un software de dibujo multiplataforma que os ayudará a dar vida a vuestros cómics. En nuestra web veréis un banner. Si dais clic y aceptáis, accederéis a la web del software y si lo adquirís, estaréis ayudando a Comic a crecer y, con el tiempo, eso ayudará a los artistas que están en la plataforma. Dicho esto, hablemos del vídeo de hoy. Si habéis leído el cómic de Guardianes, Haku Shinden, imagino que tendréis curiosidad por saber quién es su artista, ¿verdad? Y si no lo habéis leído, parad lo que estáis haciendo, ir automáticamente a Comic y leerlo. Pues el vídeo de hoy es para presentároslo. Se trata de Kuni-kun, creador de nuestro número 4 en el top de cómics. Así que, sin más que añadir, dentro en revista. Hola amigos, ¿qué tal están? Un saludo y un fuerte abrazo. Yo soy Kuni-kun y soy el autor de Guardianes y el día de hoy vamos a responder algunas preguntas que me han hecho la gente de Comic para la entrevista de Conoce a tu autor. De verdad que estoy muy emocionada porque se me ha presentado esta oportunidad y bueno, sin más que decir, comencemos. Muy bien, vamos a dar lectura a nuestra primera pregunta que dice así. ¿Quién es Ken? Bueno, vale. Yo soy Ken, mi nombre completo es Kenny, así que Ken vendría siendo como un diminutivo del mismo. Kuni-kun fue el seudónimo que decidí adoptar cuando me planteé esto de comenzar a publicar cómics y tal. Y bueno, yo antes de enviar el primer capítulo sabía que necesitaría un seudónimo, pues. Y yo dije que, bueno, debería intentarlo y fue totalmente espontáneo. Un día estaba así y dije, wow, ¿cuál sería un buen seudónimo? Y me dije, bueno, Kuni-kun. Y lo envié sin pensarlo y la verdad me ha gustado mucho. Nadie más allá de la gente que lee mi cómic me llama así, por eso es que le he cogido bastante cariño y a la gente que me envía mensajes diciéndome, llamándome por ese seudónimo, yo de verdad se siente muy bien y se siente muy agradable, así que les agradezco y creo que ya me quedaré con ese mote. Vamos a dar lectura a nuestra siguiente pregunta que dice lo siguiente. Cuéntanos tus inicios en el mundo del dibujo y del cómic. La verdad es que yo desde muy pequeño dibujo por doquier. Tengo recuerdos míos, de verdad, de muy pequeño, dibujando sobre las paredes de mi casa, álbumes de fotos familiares, libros escolares. Yo de pequeño si tenía un lapicero o un marcador en la mano, era de verdad un peligro porque dibujaba sobre cualquier superficie, lo cual no hacía nada feliz a mi familia. Pero da la casualidad, dato curioso, fue mi madre la que notó que a mí me apasionaba esto del arte y como tal, y ella comenzó a alentarme de manera positiva a continuar dibujando, pues ella me compraba siempre que podía lápices de colores, hojas blancas y lápices de dibujo de todo tipo, y ella en vez de como de regañarme, de llamarme la atención, lo que hizo de verdad yo se lo agradezco, pues ella lo que hizo fue alentarme, me dio las herramientas para que yo pudiera desempeñar dicho rol sobre materiales aptos, por así decirlo. Y funcionó, le funcionó porque al final terminé cambiando las paredes por hojas blancas y no, de verdad. Yo no tengo palabras para agradecer a mi madre de todo lo que ha hecho por mí. Ella ha sido como el pilar. Sinceramente, yo no estaría respondiendo hoy estas preguntas si ella desde muy pequeño no me hubiera alentado a continuar dibujando. Al igual que agradezco inmensamente a mi tía Wermari, pues ella desde que yo era muy pequeño también me alentó muchísimo y me apoyó de todas las maneras posibles. E incluso me llevaba a concursos, para estos concursos de dibujo donde presentas un trabajo y lo califican y tal, y el más vistoso, el más gustoso es el que gana. Recuerdo una vez cuando yo tenía unos 10 años, ella me llevó a uno donde yo llevé un dibujo de Videl, de Dragon Ball Z, y el premio creo que era una laptop
y recuerdo que perdí y bueno, es parte de la vida, supongo. Aprendí ese día que a veces se gana, a veces se pierde, pero yo agradezco inmensamente el esfuerzo, el apoyo que ella me dio. Ella se movió bastante conmigo en esto del dibujo y le agradezco muchísimo por eso. En cuanto a mi historia en el mundo del cómic, yo recuerdo que todo empezó cuando estaba en eso de tercer año de bachillerato y para la clase de artística nos pidieron, nos encargaron una, un proyecto donde había que leerse un libro completo y luego había que, ¿cómo se dice? Había que como que resumirlo en 4 páginas y podías usar desde dibujos, ilustraciones, todo tipo de idea que se te viniera a la mente, pero tenía que tener arte, pues tenía que tener dibujo. Y yo recuerdo que me tocó Romeo y Julieta y lo plasmé en un cómic de 4 hojas, resumiéndolo desde la hoja 1 hasta la 4, todo el libro. Y recuerdo que había que exponerlo, había que defenderlo, pues enseñarlo frente a todo el salón y mira, este es mi trabajo, este es mi cómic y tal. Y cuando llegó mi turno, recuerdo que todos quedaron fascinados porque en ese momento yo estaba muy de moda estos memes de rostros Ragger Face, no recuerdo muy bien cómo se llamaban, pero estos de Troll y Forever Alone y tal, estaban muy de moda y yo usé estos dibujos para poder plasmar toda la secuencia. Y gustó bastante, pues como estaban muy de modas, la gente quedó encantada y tal. Y recuerdo que fue el cómic más gustoso de ese día. Luego de eso, los alumnos, mis compañeros de clases, se acercaron y comenzaron a comentarme, oye, deberías hacer un cómic así tipo de otra, que vaya en plan de otra cosa, que vaya de otro tema, pero con estos mismos dibujos y tal. Y yo lo consideré por muchos días y bueno, y al final me decidí, hice un cómic a las pocas semanas. Tenía, recuerdo, un blog en blanco de esos de dibujo, un blog de esos de dibujos normales. Y usé todo el blog para hacer cómic. Hacía una hoja diaria, si no me recuerdo, en el recreo, cuando me juntaba con mis amigos en plan en la cafetería. Me ponía a dibujar una hoja, un capítulo, era una hoja. Y recuerdo que mi blog era más de las personas que mío, pues mis amigos comenzaron a mostrárselo a sus amigos de otros salones y estos a su vez se los enseñaban a sus amigos de sus compañeros de clase. Y recuerdo un momento en que mi cómic ya lo habían leído hasta los profesores y todos se acercaban a mí como que, oye, es muy bueno tu cómic, me he reído un montón, es muy gracioso. Y iba en plan de anécdotas divertidas que habían pasado en mi vida. Y recuerdo que lo dibujé hasta eso de casi graduarme y muchos de mis amigos cuando nos íbamos a separar y tal, íbamos a tomar rumbos diferentes y me planteaban, oye, pero pues sigue dibujando tu cómic y tal y nosotros lo vamos a leer donde sea que lo publiques y donde sea que lo vayas a montar, nosotros allí vamos a estar para apoyarlo y tal. Esa sensación de que dibujar algo, de crear algo, ponerle empeño y que la gente lo reciba bien y sea muy querido y la gente disfrute tu trabajo, de verdad que esa sensación me encanta, me ha encantado, me ha cautivado y eso es lo que me impulsa a mí a dibujar cada hoja. Saber que mi trabajo puede llegar a cualquier parte del mundo y va a ser bien recibido, va a ser leído y disfrutado. Eso de verdad para mí es todo. Ya después cuando me gradué de bachillerato tenía mucho tiempo libre, pues me tomé un año sabático, recuerdo, y me pensé esto de dibujar un cómic, de verdad, o sea, bueno, ya que tengo tiempo libre y tal, vamos a intentar dibujar un cómic y a escribir un guión así corto, pues un cómic como de 10 hojas. Y recuerdo que estaba en ese momento uno de los premios Tezuka y me propuse como meta dibujar un capítulo, un one shot y enviarlo. Y fue cuando comencé la universidad, comencé a escribir el guión de Guardianes.
Estamos hablando ya de hace más de 7 años. Yo comencé la universidad demasiado tiempo, hace mucho tiempo. Y recuerdo que estaba todavía con la idea de dibujar un cómic y comencé a escribir en mis tiempos libres el guión para lo que sería el primer arco de Guardianes. Y solo me dedicaba a escribir. Me sentaba y escribía y se me venía alguna idea y lo escribía. No dibujaba todavía, simplemente escribía todo lo que podía. Y cuando por fin tuve algo ya concreto para un capítulo, que fue como el capítulo piloto, fue que me decidí a dibujarlo. Yo recuerdo que le mostré mi capítulo a algunos compañeros de clases y tal, y bueno, me gustó bastante la historia y tal, y la trama. Y fue que me decidí como que, wow, entonces voy bien y voy a continuar con esta trama. Recuerdo que ese mismo capítulo que dibujé hace muchísimos años fue el primero que fue el que está montado ahorita, es el capítulo 1 que está montado ahorita en cómic y tal. Por lo cual llevo muchísimo tiempo en ese capítulo, me gustaría volver a dibujarlo, pues ya siento que he avanzado muchísimo en términos de ilustración. Siento que puedo darles a los primeros capítulos una calidad muchísimo mejor y bueno, es un plan que tengo. Bueno, ahora vamos a leer nuestra tercera pregunta que dice así: ¿cuáles son tus herramientas preferidas para trabajar? ¿Y cuáles crees que son las más básicas? Bueno, yo para dibujar utilizo este portaminas. Yo antes dibujaba con estos lápices de dibujo tipo de HB y H3, no recuerdo bien sus nombres. Eran prácticos, pues, porque podías dibujar con el que tuviera la mina más fina, la punta, el grafito más fino hasta el más oscuro. Pero eran muy caros, recuerdo que se volvieron muy caros y bueno, decidí un día probar con portaminas y la verdad fue del cielo, fue llegar al cielo. Para entintar uso uno de estos estilógrafos punta ultra fina de 0,5, no sé, 0,5. Cada uno vale alrededor de $1 y algo, y con uno solo puedo dibujar una hoja completa, o sea, un capítulo completo, es lo que quise decir. Cada marcador de esos puede entintar un capítulo completo de 20 hojas y bueno, son muy prácticos y son relativamente económicos. Yo dibujo sobre hojas blancas y luego que tengo todo ya entintado y ya listo, escaneo para luego usar este programa que creo que se llama Junepaint. Es un programa que lanzó la Medibank y es muy bueno, me ha ayudado muchísimo. Al principio se me complicaba mucho y no sabía esto como de agregar tramas y de agregar colores y las sombras. Me perdí un poco con esto de las capas, muy importante eso de las capas, nunca le di mucha importancia, pero es prácticamente como la base de aprender a dibujar en Medibank, aprender cómo usar las capas. Y recuerdo que a eso del tercer capítulo fue como que ya me fui siendo como un experto en esto del Junepaint, y es que he mejorado considerablemente la calidad de mis dibujos. Inclusive he podido hacer una portada a color, que nunca había hecho algo a color, pues no se me da, siento que no se me da bien colorear. Pero quedó ahí, digamos que aceptable, pero pienso que puedo mejorar muchísimo más. Me he puesto a practicar un montón y ya para las próximas portadas planeo sacar una portada a color a eso de cada 5 capítulos, y para la próxima, que vendría siendo en el capítulo 10, siento que voy a dar una muy buena portada a color, así que esperen. Y en cuanto a las herramientas más básicas, yo pienso que con un simple lápiz de grafito y una hoja en blanco tú puedes hacer lo que quieras. Lo que sea que te imagines y te propongas, puedes hacerlo con una simple hoja de papel en blanco y un lápiz. He escuchado comentarios de gente que se queja porque no tiene tableta gráfica o programas como Photoshop y ese tipo de cosas, como una plumilla de esas de las caras que usan los mangakas.
Y yo al final pienso que no es tan necesario usar materiales caros para comenzar a dibujar. Muy bien, ahora vamos a leer nuestra siguiente pregunta que dice así. Háblanos de tu cómic. ¿Cómo empezó? ¿Qué te inspiró? ¿Alguna anécdota durante la creación? Pues como yo conté anteriormente, yo comencé a escribir el guión de Guardianes cuando estaba recién llegando a la universidad y recuerdo que mi idea básica, o sea, mi idea piloto era como que una persona que va al inframundo tal, y es una persona muy joven que no ha vivido su vida plena y no ha podido cumplir sus aspiraciones y al llegar al inframundo conoce como que al celador, al guardián de todas las almas y esta le pide que la reviva para poder vivir su vida y este le concede la resurrección, pero a cambio esta persona debe realizar un favor para ganarse su resurrección. Y en cuanto a qué me inspiró, recuerdo que Avatar, la leyenda de Aang y el viaje de Chihiro fueron como que, lo que en cuanto al estilo artístico, me atrapó esa de la leyenda de Aang, pues se veía muy vistoso su arte. Y el viaje de Chihiro, pues sus paisajes, sus fondos, sus escenarios, fueron los que me cautivaron. Ya hace poco leí Kimetsu no Yaiba y también siento que ha influido en gran manera mi estilo de dibujo. Y una anécdota curiosa es que yo en la historia he dibujado un personaje para cada persona que ha contribuido de alguna manera a ayudarme a llevar la historia a su formato de publicación y tal. Por ejemplo, tengo un personaje para mi hermano mayor, Kevin. Tengo algunos personajes para muchos de mis amigos, van en plan personajes secundarios y tengo un antagonista que es para uno de mis mejores amigos, que él saldrá más adelante, será uno de los antagonistas principales. Muchos no lo saben, muchos sí lo saben. Por lo menos mi hermano sabe que tiene su personaje en la historia y algunos, bueno, si lo leen o leen el manga más adelante, ya se darán cuenta, oye, este personaje se parece a mí y tal, y bueno, y yo lo confirmaré si en efecto, caballero o dama, ese es tu personaje. La pregunta número 5 dice así, ¿qué planes tienes para tu cómic? Y bueno, ya como había comentado, cada arco planeo que tenga 10 capítulos y no espero que sean 1000 capítulos como los que lleva Oda o tal. Planeo hacer 40 capítulos, o sea, cada arco son 4 arcos y tal, algunos capítulos de más, algunos capítulos de menos. Y si todo sale bien, si la obra sigue siendo bien recibida y yo sigo consiguiendo materiales para seguirla dibujando, pues yo estaré encantado de seguirla, de seguir su continuación. Si todo sale bien y la obra sigue siendo bien recibida y cómic sigue estando ahí para yo seguir publicando, créanme que habrá capítulos para un buen tiempo. Espero poder terminar Guardianes antes de que se termine Hakuchiten, Guardianes Hakuchiten. Espero poder terminarlas antes de que se termine este año, pues quedan al sol de hoy 5 capítulos por salir. Otra idea que he querido hacer es, como ya estaba comentando, redibujar los primeros capítulos, pues son capítulos que tenía dibujados desde hace mucho tiempo y siento que ahora puedo darles una mejor calidad y puedo darles un mejor acabado. Ya sé manejar mucho mejor Paint y creo que puedo hacer un esfuerzo enorme por mejorar considerablemente como queden. Yo he quedado conforme en su momento cuando los envié y tal y fueron publicados, pero siento que puedo mejorarlos y es algo que me he propuesto porque quiero hacer. Quiero poder traerles el manga en la mejor calidad posible que mis manos puedan ofrecerles
Nuestra siguiente pregunta dice, ¿algún cómic que vayas o quieras hacer? Pues la verdad es que sí. Hace muchos años con uno de mis mejores amigos me propuse dibujar un cómic que fuera de comedia. Era hacer una historia que iba de peleas callejeras de gatos, que me fascinan los gatos, soy muy amante de los gatos, y se nos ocurrió una idea de cómo hacer una historia de comedia, de cómo los gatos van en plan peleándose por los callejones y tal, y en los techos de las casas, y hacerla tipo ilustración así exagerada, tipo JoJo's y One Punch Man, así toda exagerada con los gatos peleando y tal, y onomatopeyas volando y golpes así y tal. Y bueno, nos divertimos muchísimo escribiendo las ideas de esa historia, y recuerdo que uno de los primeros capítulos que dibujamos lo tengo ilustrado, pero lo ilustré hace muchísimo tiempo y no es la calidad que yo quisiera mostrar para estrenar la obra. Planeo dibujarlo cuando termine, será el capítulo 10 de Guardianes. Yo prometo redibujar el primer capítulo de la historia de los gatos, que aún no tiene nombre, no le he puesto nombre, no sé por qué. En algún momento se me ocurrirá un buen nombre. Y cuando dibuje el primer capítulo, lo subiré obviamente a Comic y de ahí podrán leerlo. Yo leeré, dependiendo de cómo sea recibida, intentaré darle continuidad, si no me vuelvo loco dibujando dos mangas al mismo tiempo. Y nuestra última pregunta para culminar la entrevista nos dice lo siguiente: ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a dibujar o hacer cómic? Bueno, mi consejo más valioso para todas esas personas que están como que indecisas si dibujar un cómic o no, es pierde el miedo al que dirán. Algo que no he comentado es que yo en bachillerato, yo era una persona muy tímida. Yo, en plan, me costó muchísimo hacer amigos y mis recreos los pasaba simplemente dibujando en la cafetería y tal, solo. Y fue curiosamente cuando hice el proyecto de artística, que fue que me rodeé de gente que también compartía mis mismos intereses, como el dibujo, el manga y tal. Y fue por el dibujo que pude hacer muy buenos amigos. Ellos a su vez mostraron el cómic, mis cómics los mostraron a otras personas, y fue que me dio esa sensación de wow, hice algo que la gente disfruta. Y yo en lo personal siento que nunca me hubiera atrevido a yo irme, qué tal, enseñándole mi cómic a todo el mundo. Yo les debo muchísimos a mis amigos. Es una pena que fuimos perdiendo contacto y tal, y muchísimos de ellos ya no comparto con ellos, y nunca pude agradecerles por ese gesto esa acción que considero que fue muy bella de ellos, ayudarme a promocionar, entre comillas, a ayudarme a que mi trabajo fuera visto. Y yo de verdad nunca me hubiera atrevido si ellos nunca lo hubieran hecho. Así que siento que tener como que miedo o pena o alguna otra emoción absurda por dibujar o publicar algún trabajo, siento que es totalmente nula. Si tú de verdad es lo que quieres, si es lo que sientes, considero que no hay más momento que este para hacerlo realidad. Pues la vida es solo una, y si es pasar tiempo y pasan los años, luego puedes arrepentirte de yo tenía una buena idea, yo tenía vocación para el dibujo, pero nunca me quise arriesgar y tal porque tenía pena, tenía miedo de que la gente iba a decir esto y lo otro. Sí, considero que no vale la pena el arrepentimiento. Si tienes una buena idea y tal y la quieres publicar, quieres que la gente la lea, no hay mejor momento que la hora. Y bueno, eso ha sido todo, esa ha sido la última pregunta, y sin más que decir, más que agradecer inmensamente a nuestros amigos de Comic por concederme este honor de responder estas preguntas.
y ser partícipe de uno de los capítulos de Conociendo a tu autor para su canal de YouTube. Yo me despido, he sido Kuni-kun, el autor de Guardianes Hakuchiden. Nos vemos pronto, saludos y un fuerte abrazo. Pues eso ha sido todo. Agradecer a Kuni-kun que haya invertido su tiempo en responder a nuestras preguntas. Esperamos que os haya gustado y que os animéis a uniros a la familia Gomic. Si queréis decirnos algo, comentad aquí abajo y como siempre, si te ha gustado, dale a like, campanita para lo que venga y no olvides seguirnos y molestarnos en redes sociales. Se despide de vosotros Marc, hasta el siguiente, un abrazo, chao.